Hola chicos y chicas del canal Marce Canal. El día de hoy les traigo un video compartiéndoles cómo hacer una fogata práctica y fácil en su casa. Lo primero que tienen que tener es como donde hacemos las parrilladas, como yo le conozco como un parrilladero, y tenemos que tener carbón y madera en sí. Lo que tenemos que hacer es separar el carbón y la madera por una plancha de fierro. Esto ayuda a que no se mezclen los fuegos y que todo esto, una vez que les mezclemos, esté mucho más grande el fuego. Lo primero que tienen que hacer... ¿Qué debes evitar que haya cerca? Los tanques 3. Y también tienes que ver que no haya nada que se queme, como gasolina, como tanques de gas que exploten, y tienes que estar en un lugar donde no pueda quemarse por el fuego. Tiene que haber también bastante viento y tiene que ser supervisado por adultos. Ahorita puse papel y carbón debajo de la parrilla y sobre ella puse madera seca. Ahora les voy a enseñar cómo poner un plástico para que pueda ayudar a la comida. Tiene que ser un pedazo y ponemos para que se derrita y las gotas caigan sobre el carbón y pueda hacerse como combustible. Hola chicos, miren, este es mi gatito, se llama Peluso y siempre me acompaña en mis aventuras de la casa. Y miren qué bonito está, y ahorita está durmiendo en su sillita. Chicos, mientras les presentaba a mi gatito, como ustedes pueden ver, ya se derritió el plástico. Eso sí, quiero hacer una aclaración. Solo tienen que poner un pedazo de plástico. No vayan a estar quemando bastantísimo plástico porque eso contamina el ambiente. Chicos, he puesto una parrilla adicional para asar papas o choclo. Eso ya depende de cada uno. O también puedes poner trozos de carne o pollo en un fin de semana. Chicos, hemos llegado al final de este video. Si es que te gustó el video, danos un like. No olvides suscribirte a mi canal Marce Canal y también activar las notificaciones y para que no te pierdas ninguno de mis videos. Chao chicos.